Hace unos días me encontré en una situación en la que tuve que contratar a un abogado para una asesoría por una cuestión legal que tengo ahí. Y bueno, fue debido a estos laberintos de las situaciones de la vida que me empujaron a solicitar la asesoría de un abogado. Y bueno, tengo que decir que ha sido de las experiencias más feas que he tenido en mi vida. Sobre todo porque salió cara la consulta y bueno, la forma en la que me trató. Es importante asesorarse, es necesario tener una visión más clara de lo que las leyes y la jurisdicción y las cosas que nos rodean como sociedad. Es necesario conocerlas porque pues bueno, es desagradable a veces entender que la ley no es justa con todos y que a veces nos encontramos del lado en el que uno dice, bueno, qué injusticia, ¿no? Después de haberme dado cuenta de que la situación en la que me encuentro, bueno, sí me tengo un poquito de obstáculos, tengo unos muchos obstáculos ahí que me impiden tener un proceso justo, ¿no? Entonces, después de la asesoría quedé totalmente desmoralizado, triste por darme cuenta, ¿no? Yo creo que por eso, por darme cuenta de la situación, pero también me puse a analizar cómo dije, bueno, ahorita estoy del lado de la injusticia, ¿no? Del lado del sentimiento este de injusticia, de decir, bueno, puta, ¿qué puedo hacer al respecto, ¿no? Qué, qué es lo que tengo que cambiar para que haya justicia de este lado? Y bueno, después el día siguió, continué, pero la situación me daba vueltas en la cabeza me puse a pensar en varias situaciones en las que, bueno, yo estaba del lado donde la justicia estaba conmigo y pues bueno, era conveniente y estaba yo tranquilo. Fíjense que me acordé que cuando era niño, cuando tenía 11 años, el primer trabajo que tuve fue empacando groceries, empacando las cosas de un supermercado y pues bueno, me ganaba las propinas, ¿no? En esos años, principio de los 90, pues todavía les llamábamos a esos niños los cerillos en México, en la Ciudad de México. Trabajé unos meses en eso y pues era como que una moda, ¿no? En esos años de que los niños cuando no fuéramos a la escuela o en el verano, eh, pues trabajábamos de cerillos en supermercados para ganar dinero. Pero bueno, había niños que siempre trabajaban en eso, ¿no? Que se dedicaban, eran menores de edad y pues trabajaban de eso, era su trabajo. Y pues eran niños experimentados, lo hacían muy rápido y bueno, era un trabajo que sabías que le correspondía a ciertos niños entre las edades de, yo le diría unos 10 y 18 años, ¿no? Más o menos había una variedad ahí de niños empacando las cosas en los supermercados. Y bueno, cuando yo me fui de México, esa fue la idea que se quedó. Cuando regresé en el 2015 la primera vez que fui a un supermercado, me llevé la noticia de al ver el impacto, de ver que los cerillos, los que empacaban ahora las cosas en el supermercado, ya no eran niños, sino ya eran adultos mayores. Y bueno, me fue cuando me di cuenta, me cayó el 20 de cómo había cambiado la situación en México para muchas personas, ¿no? Eh, y bueno, era un chiste de mal gusto decir que, bueno, eran los mismos niños, ¿no? Por ahí escuché porque hice el comentario, dije, oye, le comenté a alguien con el que iba, dije, oye, le conté la historia de cómo en los 90 en los 80 esto. Y esa persona se rió, bueno, son los mismos niños que crecieron y se quedaron haciendo lo mismo. Años después, cuando me vi en la situación de buscar vivienda,
en diferentes situaciones, por ejemplo, buscando departamento, buscando simplemente un cuarto, buscando un estudio, buscando casa, o sea, en los diferentes tamaños de lo que era una mudanza. Me di cuenta que muchas de las personas que rentan casa, que rentan departamentos o cuartos, pues eran señores, eran adultos mayores, personas de la tercera edad que pues ya se habían retirado y todavía no terminaban de pagar sus casas, entonces tenían que rentar departamentos, estudios o cuartos para poder subsistir, para poder terminar de pagar las propiedades. Bueno, en muchos de estos lugares en los que viví, pues bueno, había de todo, ¿no? Había eh, inquilinos jóvenes, inquilinas mayores, con hijos, solteros, lo que sea, de todo y muchas nacionalidades. El año pasado, más bien hace 2 años, durante la pandemia, pues bueno, yo estaba trabajando en casa, daba clases desde casa y pues se volvió muy caótico, ¿no? Porque pues bueno, mi pareja también trabajaba desde casa, dábamos clases desde casa y era un infierno porque, pues bueno, estaban los niños, no había clases en la escuela, entonces estábamos todos desde casa y era un verdadero caos. Entonces hablamos, decidí que bueno, lo mejor era que yo buscara un estudio, un lugar fuera para yo poder tener un espacio para poder dar mis clases, poder escribir, poder tener ese tiempo solo para dedicarme a lo mío y así liberar un poquito la carga y la presión y los problemas que se estaban dando en la casa. Renté un pequeño estudio en una casa que el dueño era un señor. Yo le calculo más o menos entre 70 y 75 años. Éramos dos estudios ahí ocupados y compartíamos el mismo piso. Después el señor hizo unos cambios, construyó otro estudio al final y se dividieron en 3 estudios. El nuevo inquilino llegó y a los 2 meses resultó ser una persona muy complicada, muy, muy complicada. Para hacer la historia más corta, pues el dueño de la casa ya no lo podía correr, no lo podía sacar, aunque tuvieran un contrato de 6 meses o un año. Porque, bueno, existen unas leyes que protegen a los inquilinos y pues también protegen a los dueños de las casas. O sea, unas leyes que también son ahí injustas para unos, injustas para otros. Pero bueno, se me vino todo esto a la mente porque recuerdo muy bien que la otra persona, el otro inquilino y yo tuvimos que dejar los estudios, tuvimos que dejar nuestros lugares ahí de vivienda o de estudios porque la verdad fue tan complicado el tercer inquilino que llegó que nos tuvimos que el dueño nos pagó nos dejó vivir un mes gratis para poder salirnos porque el inquilino era tan complicado que le llamaron a la policía 2 veces para que llegara a calmarlo, pero cuando hablábamos con la policía por los problemas que causaba, la respuesta era simple de no podemos hacer nada. El acuerdo que hicieron el dueño y él es entre ellos y nosotros no podemos meternos. Entonces ahí venían sugerencias donde el dueño de la casa tenía que contactar a un abogado o tenía que ir a la corte a pedir órdenes, hacer todos estos movimientos jurídicos para poder desalojar al inquilino, pero las leyes de acá pues protegen a los inquilinos de estas cosas, los protegen en cierto modo, porque les dan como que tiempo para irse y, por ejemplo, si uno como dueño de casa lo quiere fuera, bueno, pues les dan un tiempo para irse y si ese tiempo se cumple y no se ha ido, pueden apelar y se siguen quedando meses y meses y se vuelve un dolor de cabeza. Todo esto se me vino a la mente. Todo esto lo pensé eh, porque me encontré yo en esa situación de injusticia, de ironía, de impotencia, ¿no? Iba a decir era irónico, pero no fue nada irónico lo que me pasó.
fue un sentimiento de impotencia y bueno, entender que a veces las leyes no están hechas para todos, pues hace reflexionar y ver y me hace ver que hay bastantes cosas que todavía necesitamos cambiar. Hay bastantes cosas que tenemos que arreglar y toma mucho tiempo. Y bueno, lo mejor es trabajar, luchar y organizarnos mejor para cambiar las cosas, porque de verdad, a veces estamos tan tranquilos con las leyes de nuestro lado que cuando caemos en cuenta de que a veces las leyes pueden estar en contra de nosotros o simplemente no nos protegen, ahí es cuando nos damos cuenta lo vulnerables y lo débiles que somos ante el sistema, ¿no? Es, así es. Saludos.